Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios soy neurótico anónimo. No pertenezco a un grupo propiamente dicho, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo que me retiré de los grupos presenciales. El único grupo al cual yo pertenezco es el Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Hoy vamos primero a leer la reflexión y dar un punto de vista de la reflexión y posteriormente entramos al tema, el perdón. Para esto nos acompaña nuestra amiga Lu, quien va a encargarse de la lectura el día de hoy y de la coordinación. Así es que tengan buen ánimo y buenos días. Comenzamos. Adelante, Lu. Bueno, muy buenos días. La reflexión del día de hoy, 9 de julio, dice así: vuelvo al amor. Nosotros no hemos cambiado de una enfermedad a otra. Tuvimos la misma enfermedad todo el tiempo. Lo único es que empeoró. Esta gravedad pudo predecirse. Era inevitable sin un programa de recuperación. La teología de la enfermedad, capítulo 5. En un tiempo, mi neurosis creció a pasos enormes y me refugié en una dependencia destructiva, que pensé era amor. Permití que manipularan mi vida, mi tiempo, mi libertad, mi estado de ánimo. Entregué mi vida a un ser que vivía un infierno peor que el mío y me hundí aún más. Y cuando creí que no podía más, llegó una luz a mi mente y de rodillas devastado le pedí a un poder superior, como yo lo concibo, me permitiera depender de él. Busqué un apadrinamiento que me orientó a practicar los 36 principios espirituales, a ver el programa de recuperación como una herramienta para salir de esta dependencia. Ahora, si pongo mi vida al cuidado de un poder superior, como yo lo consigo, estoy seguro que me tiene en sus manos y sigo obedeciendo las sugerencias del padrino. Mi, no sé qué dice ahí, mi ansiedad se ha ido. Y hasta ahí finaliza. Gracias. Muchas gracias, Lu, por su lectura. Bueno, no tenemos 5 enfermedades, no hay 10 enfermedades o 20 enfermedades, hay una sola enfermedad y es la enfermedad espiritual. Naturalmente que nosotros no entendíamos qué era eso. Y así, tal como lo dice aquí la reflexión del día de hoy, que nos habla acerca de cómo en algún momento, lleno de oscuridad, de ansiedad y locura, llamábamos amor a lo que no era amor. Porque no conocíamos el amor, simple y sencillamente. Pensábamos que amor era permitir la manipulación y el control de parte de otras personas en nuestras vidas. Naturalmente, dejar o poner nuestras vidas en manos de otra persona que tampoco puede gobernar su existencia, pues es una responsabilidad demasiado grande. Así que teníamos que despertar de ese letargo, pero para poder hacerlo teníamos que tocar fondo, porque con nuestra propia intelectualidad y orgullo mental, pues creíamos que éramos autosuficientes en la vida. La verdad era que no era cierto. El decir que se es autosuficiente implica una ignorancia de la propia humanidad, porque ningún ser humano es autosuficiente. Todos somos suficientes y todos dependemos de todos de alguna manera. Sin embargo, desarrollar el desprendimiento emocional para lograr vivir en la responsabilidad de amar, que significa dar, porque amar es amar, no ser amado. Y nosotros lo que queríamos era que se nos amara. Buscábamos la protección,
el cariño, el cuidado, el aprecio, la palabra amable. Buscábamos esto y estábamos dispuestos a pagar cualquier precio por esto. Ahí estaba la enfermedad. Habíamos hecho dioses de barro. Habíamos hecho Dios de una necesidad emocional que teníamos de ser amados, pero no sabíamos dar, no sabíamos darnos a las personas. Así que cuando encontrábamos a alguien que nos mostraba un poco de cariño, nos apegábamos a ellos como se apega una garrapata en un perro, ¿verdad? Para absorberle la sangre. Así éramos dependientes, codependientes. Teníamos que cambiar o nuestra vida iba a ser de sufrimiento en sufrimiento. Hasta que llegamos a Neuróticos Anónimos, nos dimos cuenta la realidad fatal de nuestra vida. Y al abrir los ojos y derrotarnos ante esto, buscando a un Dios que nos ayudara a comprender lo que nos estaba pasando en nuestro interior, era el comienzo de un progreso continuo para obtener la recuperación. Y la recuperación para Neuróticos Anónimos, pues es abstinencia, control personal y naturalmente sanidad de las emociones. Así que estábamos en el camino, ya no estábamos fuera del camino, estábamos en el camino y queríamos continuar por esa vereda. Así que continuamos con lo que nos trae el día de hoy, que es el perdón. Una vez que hemos reflexionado un poco sobre la enfermedad emocional, ahora vamos con la sanidad de las emociones, el perdón. Para esto, la compañera Lu está dispuesta a leernos sobre en dónde vamos con este libro que se llama Cuatro fases del perdón. Adelante, Lu. Claro que sí. El encabezado dice así, Dios me perdona. Y empezamos la lectura. El perdón no solo te ayuda, contribuye a amistades sanas, familias más saludables, lugares de trabajo más saludables, comunidades saludables, gobiernos más saludables y en última instancia a un mundo más sano. Es un paso hacia un mundo en el que cada vez más personas hacen y dicen lo correcto y pueden actuar con un sentido del bien y la rectitud, en lugar de la manipulación y la compulsividad que sale de la culpa y la vergüenza no reconocida. El autoperdón permite poner tu energía en hacer el bien, ya sea para hacer las paces con los que has lastimado en tu vida en general. Energía que iba a atacarte a ti mismo ahora puede pasar a la acción constructiva en vez de la conducta autodestructiva. El autoperdón es una de las cosas más altruistas que puedes hacer. Te libera de las tendencias hacia el egocentrismo y la autoobsesión y hace que sea más fácil para ti el tener un papel positivo en tu vida. El autoperdón ayuda a prevenir que seas el tipo de persona que es una carga emocional o psicológica en los que te rodean. Te permite reconocer y satisfacer tus necesidades de una manera saludable. Se te permite participar en las relaciones de manera que contribuyan de manera positiva y constructiva a la vida de otros. Te ayuda a traer a tu mejor tanto a tu vida social como a tu vida laboral. El autoperdón te permite ser alguien que sabe lo que es bueno y correcto. Tal vez después de haber aprendido de la manera difícil lo que no es bueno y recto, y es capaz de tomar una posición de crear eso en tu vida y en tu mundo. Y ahí finaliza este puntito. Ahora vamos con Víctor. Bien, gracias, Lu. Bueno, aunque ya parece ser que estuvimos hablando de
que es imposible perdonarse a sí mismo, ¿verdad? Pero vamos a recordar eso precisamente. Cuando hablamos del autoperdón, es como quererme liberar de mí mismo. Es como estar atado de manos y pies y querer ser libre. Podrás hacerlo. Si tú estuvieras atado a una silla de manos y pies, ¿pudieras liberarte? Lo más seguro es que no. Necesitas de otra persona para que venga y te quite las cuerdas de la mano como la de los pies y entonces seas libre. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos odiando o resentidos o sentimos venganza. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Estamos atados de pies y manos. Porque el odio, el resentimiento o el deseo de venganza, lo único que hace es destruir tu vida, llenarte de frustración, de un enojo constante. Tu vida se vuelve triste, amargado, como si una sombra te cegara los ojos. Estás atado al odio, estás atado al resentimiento, la vergüenza, el miedo, la culpa. Estás atado a emociones negativas que te destruyen y tú no puedes liberarte de eso. Desde el primer paso se nos dice que necesitamos nosotros de otras personas para aprender acerca de nuestras emociones y desarrollar nuevos pensamientos para generar una nueva actitud. Solos no podíamos. ¿O no? ¿Recuerdas cuando deseabas quitarte la vida? ¿No recuerdas cuando te sentías depresivo? ¿Cuando estabas ansioso o tenías ataques de pánico? ¿No recuerdas cuando andabas rumiando tu enojo de un lado para otro? ¿No recuerdas cómo te conmiserabas por tu situación emocional? ¿No recuerdas los síntomas de tu enfermedad? Soledad, tristeza, depresión, ansiedad, lujuria, gula, codicia, avaricia. Todas estas cosas estaban en una persona desequilibrada. Estábamos enfermos espiritualmente y no podíamos desatarnos. Necesitábamos de un libertador. Necesitaba de alguien que nos guiara hacia la liberación. De esta manera llegamos nosotros a Neuróticos Anónimos y empezamos a escuchar un mensaje esperanzador, que sí se podía cambiar, que sí se podía ser diferente, que no teníamos por qué ser depresivos toda la vida, sino que podíamos ser personas con buen ánimo, con un estilo de vida diferente, donde nuestra personalidad no cambia, sino se transforma. Se transforma en actos reconocidos de amor. Y si nos equivocamos, solicitamos el perdón a las personas por habernos equivocado. Aprendimos a ser humildes para hablar de nuestros defectos como de nuestras virtudes. Empezamos a desarrollar la derrota en nuestras vidas ante lo que no podíamos cambiar. No podíamos cambiar a las personas, tampoco nos podíamos cambiar a nosotros mismos. Por eso es que necesitábamos la ayuda de un grupo como la ayuda de Dios y la ayuda de la literatura, de principios espirituales. Era el comienzo, era el comienzo de una progresión fantástica, donde el milagro de la transformación iba a ocurrir en nuestras vidas, pero teníamos que pagar un precio, el sufrimiento del cambio. Porque aunque vivíamos en un dolor constante, en un sufrimiento constante, para cambiar, para pasar de ese vacío existencial,
a un sentido de pertenencia dentro de la vida, era un cambio radical que causaba dolor. Pero ese dolor no iba a ser permanente, sino que iba a ser transitorio, un dolor transitorio. Como la persona que hace ejercicio y que por primera vez hace ejercicio y que tiene el objetivo de tener bíceps fuertes, que tiene el objetivo de fortalecer a su cuerpo. Esta persona entra en una disciplina de ejercicios, pero los primeros ejercicios son dolorosos. Y en los primeros ejercicios la persona dice, no, pues no, no voy a ir al gimnasio porque me duele todo. Y la recomendación dice, no, esfuérzate, esfuérzate y aunque no hagas el tiempo que hiciste ayer, aunque hagas 15 minutos de mancuernas o de barra, pero tú hazlo. Entonces la persona dice, bueno, si quiero alcanzar el objetivo, lo voy a hacer. Y aunque sufre al principio para que su cuerpo agarre fortaleza, el objetivo se logra. Y cuando se logra el objetivo, cuando ve en el espejo el trabajo que ha estado haciendo, entonces dice, ha valido la pena este sufrimiento porque ahora veo que he cambiado, que ya no soy el mismo. Tengo el mismo cuerpo, pero mejor cultivado. Lo mismo sucede en la transición de los defectos de carácter a una virtud. Lo mismo sucede en este cambio. El séptimo paso dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter. Y dentro de este paso nos habla de la moneda del programa con la que nosotros pagamos. Y es el sufrimiento, el dolor. ¿Por qué el sufrimiento? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Los engaños, el mal uso de la imaginación, los dramas familiares que nos formamos en nuestras mentes, nos hicieron sufrir. El puntualizar dentro de nosotros que no éramos amados, que no éramos respetados, que no éramos queridos, nos hacía sufrir ese pensamiento. Pero ese pensamiento no venía desde afuera. Estábamos valorando las actitudes de las demás personas, pues no entendíamos realmente qué era el amor. Así que necesitábamos pedirle perdón a alguien. Y teníamos que empezar, si queríamos perdonarnos a nosotros mismos, teníamos que solicitarle a Dios su perdón. Ese Dios que dice, hey, vengan aquí y estemos a cuentas. Y si ustedes han quebrantado la ley hasta el asesinato, yo los perdono. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuánto dolor has causado a otros y te has causado a ti mismo. Tú has roto con la ley espiritual y la ley espiritual te ha quebrantado a ti. Porque la paga por romper la ley espiritual es la muerte. Sí, la muerte. La muerte es la separación de la vida. Y estábamos separados de la vida, de un Dios que es vida, de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que perdona, de un Dios que está dispuesto a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo, pero que tenemos que cumplir ciertas condiciones para que podamos liberarnos. Cuando nosotros entendemos que no nos podemos liberar a nosotros mismos, entonces le solicitamos a Dios
su protección y cuidado. Le solicitamos a Dios su perdón por haberlo ofendido y por haber quebrantado la ley que Él creó para nuestro propio bien. Habíamos robado, mentido, estafado, cometido adulterio. Habíamos estado rebeldes contra Dios y todo lo que oliera a religión. No entendíamos ni siquiera qué significa religión. No entendíamos realmente a la vida. Estábamos confundidos y muertos en nuestros delitos y en nuestros defectos de carácter. Los defectos de carácter eran la manifestación de nuestra muerte, la amargura de corazón, la intolerancia. Así que teníamos que empezar por pedirle perdón a Dios. Y una vez que nosotros solicitábamos el perdón y que Él estaba dispuesto a darnos ese perdón y a olvidar todas las ofensas que habíamos cometido, ahora era necesario empezar a tener misericordia con nosotros mismos. Nos habíamos juzgado a nosotros mismos, habíamos sido jueces, jurado y verdugo de nosotros mismos. Vaya cosa, ¿no? Nos habíamos sentenciado nosotros a morir, porque internamente creíamos que eso merecíamos y a la vez teníamos el pensamiento contrario, tratando de culpar a otros de los errores que nosotros cometimos. Quizás algunas personas nos hicieron daño, pero más daño nos hicimos nosotros, a nosotros mismos y a otras personas. Pero éramos implacables. No, no podíamos perdonar, éramos duros en ese aspecto. Pero cuando empezamos a entender esto de cómo ser libre, nos acercamos al trono de ese Dios amoroso para solicitar de su ayuda, de su amor, de su misericordia, para poder liberarnos de esta pesadez que nos torturaba. Poder salir del infierno donde estábamos encerrados, donde nosotros mismos, por nuestra forma torcida de pensar, nos habíamos puesto en esa prisión. Ahora pues queríamos ser libres. Y si queríamos ser libres, necesitábamos la clave que es la buena voluntad, la buena disposición, abrir nuestras mentes para tomar la determinación de estar con un Dios amoroso cada día. Cuando llegamos a esta plena convicción de que nosotros no teníamos sanos juicios y que necesitábamos de ese sano juicio, de la cordura, porque nuestros actos habían sido de locura, en vez de enfrentarnos a la culpa haciéndonos responsable del tema, huíamos y queríamos que culparan a otras personas y salir nosotros como si fuéramos inocentes. Pero hay una cosa que tú no puedes engañar al espíritu humano, a la conciencia humana. No la puedes engañar. No te puedes engañar a ti mismo. Pero aún así, el enfermo se vuelve un mitómano y cree sus propias mentiras, creando un falso mundo interno, un falso concepto de sí mismo. Queríamos vernos como verdaderos triunfadores y resultaba que éramos perdedores. Y eso no queríamos aceptarlos. En lo que respecta al problema de mis emociones, lo pondré en manos de Dios. Y en el grupo también. Y en un guía, un apadrinazgo también. Pero las demás cosas yo tomaré las decisiones por mí mismo.
nada más lejos de su propia realidad. Al llegar a Neuróticos Anónimos, no se había dado cuenta de que sus malas decisiones fueron lo que lo trajeron a este lugar. Su mala manera de pensar, sus mentiras, sus ideales falsos, sus falsas creencias, lo trajeron a este lugar. ¿Cómo puede decir que puede tomar buenas decisiones con respecto a sus emociones? Ese es un engaño y es una mentira que necesitamos derrumbar. Primero, siendo honrados con nosotros mismos y enfrentándonos a Dios y decirle, perdóname Dios, perdóname y ayúdame, Señor, para que yo también pueda perdonar a otros. Ayúdame a que yo practique la misericordia conmigo mismo. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el acto de amarnos, de respetarnos, de hacer algo por nosotros, algo bueno por nosotros. La transformación de los pensamientos era la mejor forma de empezar a cambiar nuestra vida. Cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos del programa y las ideas de Dios. Era empezar a trabajar en una nueva forma de vivir. Estábamos en el punto de cambio. Le pedimos a Dios su protección y cuidado. Y aquí los 12 pasos de recuperación. Y así que entramos a la recuperación, porque al pedirle perdón a Dios y al confesar mis faltas a Dios, estaba logrando perdonarme. Con la acción de solicitarle perdón a Dios, estaba logrando mi liberación de la culpa y me empezaba a ser responsable de mis actos. De aquí en adelante, había que tener con nosotros una bolsa del perdón. Uno, la misericordia y el diálogo positivo interno era vital. Dos, el reconocimiento de nuestro sufrimiento por causa de nuestras dependencias emocionales. Teníamos que aprender a desprendernos emocionalmente. Teníamos que aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones si queríamos sanar y liberarnos de la ansiedad y la depresión. No, nadie tiene por qué ser alcohólico toda la vida y nadie tiene por qué estar depresivo toda la vida. Desde que llegamos al primer día a Neuróticos Anónimos, aprendimos que la depresión es una manifestación de la enfermedad, que es un síntoma de la enfermedad. El alcohólico aprendió que la alergia física, llamada alcoholismo, es solamente un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. Es un síntoma, es una alergia física, una compulsión mental. Y esa devastadora debilidad no le permitía hacer cambios en sus vidas. Así que era necesario admitir que había males más profundos. Y esos males más profundos eran nuestras emociones. Es decir, el mal manejo de nuestras emociones era la causa de nuestro problema. No era el egoísmo, era el mal manejo de nuestras emociones. ¿Por qué no era el egoísmo? Bueno, porque nosotros nacimos con un amor propio necesario para que el instinto de conservación nos ayude a bien vivir.
se desarrolla el instinto social como el instinto de la sexualidad. Pero al estar nosotros en la ignorancia plena de nuestro razonamiento, porque no sabíamos razonar, estábamos aprendiendo a pensar, pero no sabíamos razonar. Al primer año de vida, ¿en qué pensabas tú? ¿En qué razonabas tú? ¿Qué decías? Ay, voy a llorar porque para que venga mi mamá porque tengo frío. ¿Así decías? Voy a gritar porque me siento solo. ¿Así decías? ¿Razonabas? No. El instinto te hacía llorar. Y el instinto que toma las decisiones en base al deseo y al placer y va formando una memoria reactiva. Ese instinto tomó el timón de nuestras vidas, volviéndonos egoístas. ¿Por qué? Porque el instinto se salió de su curso, porque no había quien lo dirigiera. Y nos volvimos egoístas. Ahora había que regresar al instinto. ¿Cómo íbamos a regresar al instinto, a su acción original, la defensa de nuestra vida? ¿Cómo? Se había descoyuntado. A los 5 años tampoco podías cambiar nada. No tenías elementos para tener un sano juicio, ni a los 7 años ni a los 12 años. No tenías herramientas de conocimiento acerca de la justicia, del amor. Solo juzgabas, hacías juicios y malos juicios. Tus pensamientos infantiles estaban torcidos y fuera de cauce. No sabías razonar. Tus instintos se habían desbocado. Y con la experiencia de un mundo imperfecto alrededor, de adultos imperfectos, te dieron una forma. Tú no te hiciste a ti mismo. La sociedad que te rodeaba y tus instintos te normaron la vida. Ahora teníamos que quitarles el poder a los instintos naturales para dominarlos. Era como domesticar a un caballo salvaje, porque nos arrastraba hacia lugares donde no queríamos estar. Sí, actuábamos y hacíamos actos vergonzosos que nos hacía sentir temor. No queríamos ser descubiertos. Nos ocultábamos en nosotros mismos. Queríamos ocultar el miedo y la culpa allá en lo profundo de nosotros mismos, pero eso no podía ser. Era como querer poner un tapón de corcho en el fondo de un balde de agua. En cuanto le quitas la mano, ese va a botar de nuevo hacia arriba. Teníamos que empezar a tomar nuevos valores. Y para formar nuevos valores necesitábamos entender de nuestra enfermedad. Y aquí estaba la primera comprensión. ¿Por qué? Porque, porque no era el egoísmo el problema. Nos habíamos vuelto egoístas. ¿Por qué? Por causa del instinto natural y de la sociedad que nos rodea. Pero ahora teníamos que tomar la rienda, aprender a gobernar nuestras vidas a través de dominar nuestras emociones, de sanar nuestras emociones. Teníamos que aprender a razonar en este aspecto. ¿Por qué? Porque el deseo que fluye por el instinto
Cuando se transforma, cuando se une al placer, se transforma en una emoción. Y esa emoción, ese deseo del instinto, esa emoción, si no la gestionamos adecuadamente, se convierte en un acto egoísta, lo que han venido haciendo los instintos naturales, porque se han salido de su curso. Pero si nosotros gestionamos adecuadamente esa emoción, se convierte en un acto de amor. Entonces, ¿quién tiene que mover las cosas para que nosotros desarrollemos el amor? Nosotros. Con la ayuda de Dios, tenemos que romper paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un ideal inalcanzable. ¿Sí? Es más allá de una meta. Digma, dicho, o palabras. Ideales inalcanzables. Teníamos que romper con esos ideales inalcanzables. Así que teníamos que dejar el mito de la perfección. Nosotros no podemos lograr la perfección aquí y ahora y en este momento. Y nadie puede ser perfecto. Y nosotros exigíamos perfección en otras personas. Y de nuevo, nos volvíamos en jueces de las demás personas, creyendo que nosotros teníamos la autoridad de la vida. ¿Quién nos había puesto como jueces moralistas ante una sociedad? Solamente nos puso el mito de la perfección. El mito de la perfección dentro de nosotros, el querer perfeccionar a las demás personas que no está en nuestro poder. Nosotros podemos dar la información cómo una persona puede transformar su vida, pero eso dependerá de su obediencia y de derrumbar los conceptos, las ideas, las creencias que no le han permitido desarrollar la capacidad de amar. Así que teníamos que empezar por decir, Dios, perdóname, porque estoy atado a este cuerpo de muerte. Porque lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Entonces encuentro en mí que hay dos reglas. La ley de mi mente que se deleita en las cosas buenas de Dios. Y la ley de mi cuerpo, el instinto natural que me lleva cautivo al fracaso. Necesito adquirir entendimiento, conocimiento y poder para cambiar este mundo interno. La abstinencia de la depresión no iba a ser suficiente. La abstinencia del alcohol no es suficiente. Tengo que cambiar profundamente mi personalidad. Tengo que adquirir una nueva manera de pensar. Ya todos tuvieron injerencia en mi vida. En la infancia, mis padres, mis primos, mis primas, mis hermanos, la gente que estaba rodeándome. Posteriormente, los amigos. Posteriormente, la sociedad donde yo me movía influyó en mí y me dio una formación maquiavélica. Ahora tenía que redireccionar esa situación para aprender a tener una personalidad diferente, donde yo iba a participar en cómo yo quiero ser, no como la sociedad quiere, no, cómo yo quiero ser frente al proyecto de un Dios amoroso. Y aquí es donde comienza nuestra recuperación. Adelante, Lu. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto.
y estamos iniciando en la página 24. ¿Cómo perdonarte a ti mismo? Considera el bien que puedes hacer, en lugar de lo malo que no puedes deshacer. Con el fin de perdonarte a ti mismo, puede que tengas que pensar en una forma adecuada de hacer las paces con otra persona. Hacer las paces puede ser muy buena cosa que hacer, pero ten cuidado con el autocastigo disfrazado de remordimiento. Hacer las paces o incluso pensar en hacer las paces normalmente debería traer una sensación de alivio. Si no, entonces puede ser alguna forma de autodaño o autocastigo disfrazado. Hacer las paces puede costar, pero no debe hacer daño. Si no tienes acceso a la persona que está fuera de tu vida por la razón que sea y aún así quieres hacer las paces, entonces hazlo a través de semejantes y sé particular, generoso o útil para alguien de la misma raza, grupo o tipo de persona o incluso a alguien al azar. Y viene una pregunta. Dice, ¿cree que Dios tiene que perdonarte antes de que puedas perdonarte a ti mismo? Si es así, pregúntate, ¿cómo sabes que ya no ha sucedido? Entonces trata de completar los 4 pasos un par de veces y ver si eres más claro. Ver, Dios me perdonará. En perdonarse a sí mismo, los 4 pasos para el perdón son básicamente los mismos. Sin embargo, cambiamos paso 3 añadiendo una sección sobre cómo otros se beneficiarán de nosotros perdonándonos a nosotros mismos. Y viene el desglose de los pasos. No si quieres que te los lea, Víctor, o lo dejo hasta ahí y te voy leyendo paso por paso luego. Sí, ahí vamos a hacer una pausa. Ok. Una vez que nosotros nos hemos reconciliado con Dios, una vez que nosotros nos animamos para afirmar el perdón en nosotros, recordamos la historia de aquel hombre que le debía mucho dinero al rey y había mandado por él y llegó ante el rey y el hombre gemía y lloraba pidiéndole perdón al rey. Y el rey, al verlo tan compungido y preocupado por su familia, le perdonó los miles que le debía al rey. El hombre salió limpio, contento, alegre de aquella reunión. Iba bajando la escalinata cuando de pronto se encontró con una persona y recordó que este hombre le debía como 10,000 monedas. Y entonces le dijo, oye, qué bueno que te veo, págame. Pero es que en este momento no tengo dinero, no puedo pagarte. Pues yo te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues la última moneda. Y tus hijos y tu familia será mi esclavo, mientras tú no me pagues. No, por favor, no hagas eso. No lo hagas, por favor. Al ver esto, los empleados del rey fueron con el rey y le dijeron, rey, el hombre que le perdonaste las miles y miles y miles de monedas ha tomado del cuello a un hombre en las escalinatas y le ha dicho que lo va a poner a la cárcel. ¿Por qué? Porque le debe 10,000 monedas. Traigan ese hombre para acá, dijo el rey. Entonces, cuando llegó el hombre al trono del rey, el rey le dijo, ¿por qué has hecho así con tu prójimo? ¿Por qué lo has maltratado? ¿Acaso no te perdoné
miles y miles y miles de monedas por causa de tu familia? ¿Por qué? Si yo tuve compasión contigo, ¿por qué tú no tienes compasión con tu prójimo? Por haber actuado así, tu familia queda como esclava en mi casa y tú serás metido a la cárcel y no saldrás. Con esta ilustración podemos comprender que el rey es Dios y que ese que debe miles y miles y miles de monedas soy yo. Y que llego ante el rey, le suplico su perdón y él me perdona para que yo tenga el poder de perdonar a otras personas, porque perdonando a los demás es como yo afirmo el perdón en mi vida. Perdonando a los demás es como yo afirmo el perdón en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Quién es quien ama más? ¿Quién ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Al que se le perdona mucho. Es el que debe de amar más. Si estábamos oscuras y vencidos, muertos en nuestra neurosis, en nuestra infección mental de los pensamientos, y venimos a Dios y nos perdonó todas las porquerías que hicimos, y aún nos sigue perdonando, aún sigue ahí perdonándonos, confiando en que nosotros vamos a lograr tener el poder para cambiar nuestras vidas. Él cree, Dios cree más en nosotros que nosotros en Él. Por eso, cuando vamos a solicitar un perdón o vamos a perdonar a alguien que nos solicita un perdón, es aquí donde empezamos nosotros a poner a cuentas nuestras situaciones. Pensamos en cada una de las cosas, ¿cómo le vamos a hacer para irnos a reconciliar con una persona? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y al verificar una lista de personas a las que hemos ofendido y una lista de personas las que nos ofendieron, entonces empezamos a pensar en cada una de esas cosas. Y en base, y en base al programa de la recuperación, vamos a entrar a trabajar con nosotros octavo y noveno paso. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido. Reconocer que nosotros hemos ofendido a las personas gravemente, física, mental, emocional y sexualmente. Hemos ofendido a las personas. Hemos ofendido a Dios, pero Dios nos ha perdonado. Ahora mi deber es ir con las personas para ponerme a cuentas con ellas. Y también es necesario que cuando cualquier persona llega a mi vida solicitando el perdón, yo esté dispuesto a decirle, no te preocupes, todo está bien. Sí, a veces las personas cuando se autoflagelan, se autoculpan de manera constante, no quieren aceptar nuestro perdón. A pesar que le digamos que las cosas están bien, siguen sintiéndose culpables. ¿Por qué? Porque no creen. No creen en la liberación. Piensan que tienen que hacer algo más. No, solamente tienes que aceptar
admitir y corregir. Y corregir es lo que estamos haciendo, corrigiendo nuestras vidas. El 10º paso. El inventario diario, el solo por hoy. Para encontrarnos con nosotros mismos, para renovarnos internamente. Qué difícil es para el ser egoísta perdonar. Pero cuando él es el acusado, qué fácil se quiebra. Y dice, es que es injusto. Cometiste un daño y hoy dices que es injusto. Entonces, tenemos que desarrollar la humildad, la honestidad. Tenemos que desarrollar el poder para vencer al miedo. Tenemos que desarrollar el amor. Y tenemos que derrumbar la soberbia, el orgullo. Porque lo que duele más es derrumbar la soberbia. Es que si yo no soy así, me van a pisotear. Nadie te va a pisotear. El único que te haces daño eres tú. Porque no tienes defensas emocionales. Estás a la merced de todas las cosas, de todos los pensamientos. Estás a la merced de todos los sentimientos, de todo lo que pasa a tu alrededor. Eres hipersensible, todo te toca. Porque emocionalmente estás desnudo y no tienes defensas. Y siempre estás al ataque, a la defensiva, teniendo miedo de que te quiten o te roben, cuando en realidad tú solo te has puesto ahí, en el lugar, para que te roben y para que te maltraten. ¿O acaso no has leído lo que dice el libro azul? Le hemos pisado los pies a otras personas. Hemos dañado y lastimado a otras personas. Y la vida nos puso en un punto donde somos golpeados por otros y nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Te olvidaste del daño que has hecho? ¿Te olvidaste cómo has asesinado personalidades? Cuando has hablado mal de otra persona, cuando has señalado a otras personas, ¿te olvidaste de lo injusto que fuiste con tu familia? ¿Te olvidaste que te convertiste en juez y verdugo de tu propia familia, de tus amigos? ¿Y tú siempre fuiste la víctima? ¿Tú siempre fuiste el bueno de la película? De tu película engañosa y perversa. Para reconocer nuestras faltas y nuestros errores, se necesita tener fuerza, valor, entrega para lograr la sanidad de nuestras emociones. Necesitamos entender cómo funcionamos y cómo podemos aprender a vivir mejor bajo la sombra de Dios. ¿Quién está enteramente dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguir la renovación anhelada? ¿Quién está enteramente dispuesto? Pudieran levantar la mano todos, decir yo. Y aún con toda esa disposición, te vas a mostrar rebelde contra principios espirituales, contra sugerencias. Porque no tenemos la entera disposición mientras hay rebeldía en nosotros. Nuestra fe activa no es rebelión, es obediencia a los pasos de la recuperación.
obediencia a un Dios amoroso. Si queremos ser verdaderamente libres. Aquí el paso te sugiere, este libro te sugiere 4 pasos. Y ahorita vamos a ver qué pasos son. Pero aunque ella habla de un proceso de análisis para detectar, admitir y corregir, pero nosotros tenemos un camino más sencillo para lograr llegar a la estabilidad emocional. No tenemos que viajar por un camino largo. El beneficio del perdón que damos a otras personas es para ellos, es un beneficio, y un beneficio para su familia, porque su estado de ánimo cambia. El perdón que hemos recibido de Dios, si realmente lo hemos recibido y lo hemos aceptado, nos da paz, gozo, nos da la habilidad de comunicarnos con otros, de ayudarnos unos a otros, de amarnos de una manera sincera y fraterna. Y dejamos de estar murmurando. Empezamos a cerrar la boca y a pensar más. Empezamos a ya no enojarnos con facilidad, sino simple y sencillamente escuchar para tomar una decisión. No tengas prisa en enojarte. Ten prisa en escuchar primero. A veces estamos tan ansiosos que no queremos escuchar. Solo queremos escuchar nuestras propias razones, pero no a la persona que está sintiendo un dolor que no sabe cómo sacarlo. Porque ya sea porque sienta que le hemos lastimado o que le hemos quitado algo, aunque no sea así, necesitamos escucharlo para entender qué es lo que está pasando en su enfermo corazón. Y si podemos ayudarlo, lo ayudamos. Y si pidiéndole perdón por lo que no hemos hecho, le ayuda, le pedimos perdón, humildemente. Porque ejemplo tenemos que en medio del dolor, de la injusticia, de la devaloración, de los azotes y de los golpes, de todas maneras, esos golpes que los llevaron a la muerte. Y antes de morir dijo, Dios, perdónalos, porque son ignorantes, porque son agnósticos, porque son ateos, porque no te conocen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ejemplo tenemos, pero para poder llegar a esa actitud necesitamos desarrollar el conocimiento de quiénes somos, qué es lo que está mal en mí y cómo puedo cambiarlo. Entrar a este proceso es doloroso, porque hay que derrumbar tus primeras ideas de altivez, de soberbia, de concentración en ti mismo. Si estás dispuesto, podrás cambiar. Si estás enteramente dispuesto, podrás cambiar. Si no, estarás dando vueltas y sin llegar a ningún lado. Irás de un rumbo a otro buscando una solución, cuando la solución la tienes enfrente de tu nariz y no la puedes ver, porque la necedad, el orgullo, la soberbia te ciega. Tus propios pensamientos,
tus falsas creencias, tus prejuicios te ciegan ante la verdad que Dios te pone delante de ti. Y como buena mula, vas a buscar un camino más fácil y cómodo. Alguien decía, es que los programas, hay más de 300 programas. Que no necesitamos 300 programas, solamente uno. Hay un solo programa. Y hay una sola enfermedad. Y hay una sola solución para la enfermedad. No hay 300 enfermedades. Solamente hay un programa para una enfermedad. Solamente hay un mensaje de liberación. No hay 5, 10 o 20 mensajes de liberación. Hay una sola forma, hay una sola técnica, que son 12 pasos de recuperación. Y hay una sola enfermedad, la enfermedad del espíritu, la enfermedad de tus pensamientos, de tus ideas, de tus locuras. Esa es la enfermedad que tienes que cambiar. Pero en vez de eso, te vas a investigar allá 300 grupos que te van a servir para 3 cosas. Para nada y para nada. Y algo más, una más, te van a hacer perder el tiempo para que tú puedas crecer. En menos tiempo puedes crecer. No necesitas pasar 20 o 30 años que nosotros tuvimos que sufrir para encontrar estas soluciones en nuestras vidas. Tú puedes cambiar desde hoy, si estás dispuesto a entrar al programa de recuperación desde tus emociones. Y te dejas de creer la charlatanería que tienen la psicología y la psiquiatría con teorías que están inventando para entretener más a la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le conviene a un psicólogo? Entretenerte. Como un psicólogo decía en alguna ocasión, en alguna tribuna, decía, miren, yo la verdad juego con sus mentes, le saco su dinero y cuando ya no tienen dinero, los envío a neuróticos anónimos. Así decía ese cínico doctor, psicólogo, pero fue sincero, fue sincero. Aunque él engañaba, su boca no habló engaño acerca de sí mismo. Y de la actitud que ocultan muchos, darle vuelta a las cosas para entretener a la gente. Así que el perdón es, es nuestra parte del camino hacia la liberación. Pero vamos a escuchar al escritor a través de la voz de Lu para ver qué nos dice de esos pasos. Adelante, Lu. Muy bien, continuamos con el desglose de los 4 pasos para perdonarte a ti mismo. Y voy a leerles el paso 1. Dice así, quiero perdonarme por, escoge una cosa en específico. Ejemplo, quiero perdonarme a mí mismo por conseguir y decir cosas hirientes a mi hermano. Ese es el paso 1. Bueno, quiero pedirle perdón a Dios porque he lastimado a mi hermano con mis palabras y con mis hechos, porque le he robado y porque le he mentido, y porque fui injusto al golpearlo, porque fui injusto con él en muchos actos de la vida. Le ruego a Dios que me perdone, como le he rogado a mi hermano que me perdone. Dios me perdonó, mi hermano me perdonó y yo acepté el perdón de Dios. Y cuando yo acepté el perdón de Dios, quedé libre desde ese momento.
¿Por qué? Porque Él me prometió y yo creo en Él. Él me dice, yo limpiaré tu conciencia de toda obra muerta. ¿Cuáles son las obras muertas? El pasado. Todo el pasado está muerto. Y yo voy a limpiar todas esas obras muertas. Todo ese pasado repugnante que tú hiciste, lo voy a limpiar. Cuando aceptamos el perdón de Dios, estoy limpio. Estoy limpio, tal como dice el sexto paso de la recuperación. Dios no nos va a dejar blanco como la nieve si nosotros no estamos dispuestos a aceptar ciertas condiciones, dice. O sea, que necesitamos aceptar ciertas condiciones de Dios para que nosotros quedemos blancos como la nieve. Y alguien me preguntó, oye, Víctor, ¿y tú estás blanco como la nieve? Sí. En mi conciencia, sí. ¿Por qué? Porque he aceptado el perdón de Dios. Y Él pagó un precio por mí. Por eso cuando dentro de mí llegaban antes los archivos, esos fantasmas atormentadores del ayer, decían, no, yo no tengo que pagarles nada. Es cierto, yo hice ese acto, pero Dios me ha perdonado ese acto y no tengo por qué sufrir ya por él, porque soy libre, porque Dios me ha perdonado. No niego mi pasado, pero tampoco me atribulo por él. Lo que pasó ya pasó. Y estamos caminando desde el hoy hacia el futuro, cada día. Entonces, la única forma en que yo puedo ser libre es solicitándole a Dios que me perdone por el daño que le hice a mi madre, que me perdone por el daño que le hice a mi hermano, a mis vecinos, a mis socios, por la traición que he cometido con los amigos, las amigas, por la traición que he cometido en la confianza que me han tenido. Tengo que confesar mis faltas delante de Dios, tal como lo dice el cuarto paso. En el quinto paso, admito ante Dios y ante mí mismo la naturaleza exacta de mis faltas. Primero es con Dios. ¿Quién se enfrenta a sí mismo con Dios? Rogándole que le libere, que no le tome en cuenta ese quebrantamiento de la ley, esa ruptura de la ley espiritual. ¿Ven qué diferencia hay entre lo que dice el escritor y la realidad espiritual? El escritor dice que te perdones a sí mismo, pero la única forma de perdonarse a sí mismo es solicitando el perdón a Dios y aceptando el perdón de Dios. Entonces es cuando yo soy perdonado en mí mismo, bajo el poder de un Padre amoroso, lleno de misericordia y de verdad. Vayamos al segundo punto, gracias. Lu, no te escuchamos. Lu, ¿tienes cerrado tu micro? Es necesario reconocer esos sentimientos para ponerlos en libertad para seguir adelante. Ejemplos: miedo a ser castigado, autorreproche, autoodio, culpa, vergüenza, etc. Y ahí finaliza. Pues vas a tener que volverlo a leer porque Claro. no se lo oyó desde el principio. Ok. Paso 2. Quiero soltar los sentimientos de enumerar los sentimientos que tienes acerca del evento.
Es necesario reconocer esos sentimientos para ponerlos en libertad para seguir adelante. Ejemplos de los sentimientos que debo de liberar. Miedo a ser castigado, autorreproche, autoodio, culpa, vergüenza, etc. Y ahí finaliza. Bien. Cuando nosotros tenemos un problema emocional y escribimos el problema en un papel o lo hablamos, debemos de preguntarnos varias cosas. ¿Cómo me siento ante esto? ¿Qué cosas se mueven en mí? ¿Qué sentimientos tengo? Impotencia, miedo, culpa, vergüenza, asco. ¿Qué es lo que siento ante eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque he sido inmoral? ¿Porque he sido falso? ¿Por qué me siento así? Una vez que entienda que es una consecuencia, es un reflejo de nuestro mal comportamiento, las reacciones que tenemos a través de lo que sentimos y luego reaccionamos. Necesitamos limpiar, porque puede ser que estemos entrando en un estado de culparnos a nosotros mismos sobre una situación que tal vez no tuvimos culpa. Necesitamos dialogarlo con otra persona para poder tener claridad. ¿Cómo fue el evento? Y para deslindar responsabilidades. ¿Hasta dónde yo fui una víctima y hasta dónde soy un verdugo? Tengo que darme cuenta de eso para poner nuestros sentimientos en paz, reconocerlos ante Dios y dejarlos en Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar referente al evento. Si cambiamos nuestra manera de pensar referente al evento, a lo que sucedió, entonces empieza nuestra liberación. Tenemos un cambio de juicios y actitudes, pero necesitamos desarrollar la habilidad para aclarar la situación. Necesitamos desarrollar esa habilidad para entender cuánta responsabilidad tiene el otro y cuánta responsabilidad tengo yo. Y la responsabilidad del otro, allá el otro. Pero yo tengo que hacerme responsable de la parte que me corresponde y aceptar ese hecho y dejar libre al otro. Ya no cargarlo, romper las ataduras emocionales. Ese es el punto. Vayamos al 3. Sí, dice, paso 3A. Reconozco que perdonar a esta situación me beneficiará como yo quiero. Enumera las ventajas que vendrán a ti conforme te vuelvas más capaz de perdonarte a ti mismo. Los beneficios pueden incluir estar libre de los sentimientos que aparecen en el paso 2 y sentir su contrario. Los beneficios también incluyen el ser capaz de crear mejores relaciones, conseguir un trabajo mejor, tener más dinero, etc., dependiendo de lo que es relevante para lo que sea que te estés perdonando. Ejemplo, sentirte más feliz, ser libre,
ser más relajado y así sucesivamente. Y ahí finaliza. Bien. Cuando nosotros practicamos el perdón en general, estamos más seguros de nosotros. Nuestra mente está más descansada y más clara. Nuestra mente ya no está batallando con lo que están viviendo las demás personas. No estamos juzgando a las personas, ni estamos señalándolas, ni hacemos prejuicios contra las personas. Ayer, estando conversando con un amigo, llegó una persona ahí, al mercado ahí donde estábamos platicando, y el hombre llegó y le dijo al abarrotero, le dijo, mira, estoy pasando un mal momento, estoy pasando un mal momento. Y le explicó dónde trabajaba y eso, pero que está enfermo de la columna, que lo van a operar y todo eso, y que no tiene trabajo. Entonces dijo, ¿me puedes dar de comer y un refresco? El tendero se quedó pensando y le dije, ¿te acuerdas que tú me haces unas tortas con queso y jamón y eso cuando te pido? Sí, me dijo, hazle una aquí al señor y dale un refresco, el que guste ahí, el que guste. Y el hombre se le hizo su torta y luego él agarró su refresco y ahí mismo se la comió y se fue contento. Cuando hay sinceridad en los corazones y nosotros tenemos poder para ayudar a las personas, no importa quién sea, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos andado ahí, así. Porque también nosotros hemos tenido malas rachas. Y porque siempre hubo una mano amiga que nos apoyó en momentos de dificultad. Porque hemos perdonado, nos sentimos más libres. Por eso no hay odio en mi corazón, no hay venganza, no hay resentimiento, no hay culpa. Hay reconocimiento del mal, pero no hay culpa. Porque queremos arreglar las cosas. El perdón te libera, te hace tener buenas relaciones, te hace ser comprensivo con las gentes. Se te da la oportunidad de apoyar a las personas y hay que hacerlo. Cuando podemos hacerlo, hay que hacerlo. Sin más. Entonces, ¿qué mejor que eso, no? Tener esa disposición al cambio, porque tu mente va a tener paz. Lo que tanto quieres, vas a estar sereno y vas a tener paz. Y no va a haber odio en tu corazón, no va a haber guerra en tu corazón, no vas a andar cargando a la gente. Ay, es que me ofendió fulana, fulano, es que me hizo mala cara. No, y es que yo le dije y ella me dijo y nos dijimos. No, 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 cálmate. No, ¿para qué vas a batallar pensando en eso? Si pasó un incidente, yo lo perdono. Ya, concluido el caso. No voy a pensar más en eso. No, no voy a malgastar mi tiempo en eso. Horas pensando, ¿y si lo hubiera dicho? ¿Y si lo hubiera dicho así mejor? ¿Y quieres? No, 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 no. Para tu mente.
Para de pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. En esto piensa. No pienses en eso. Si ya fue un incidente y ya pasó, ya se perdonó, le damos vuelta a la hoja. Y es historia. Vamos al punto 4, para terminar. Sí, dice, ¿cómo? Se trata de un proceso de autoperdón. Añadimos un paso adicional. Paso 3B. A los habituales 4 pasos. En este paso nos centramos en las mismas en que otros se beneficiaron de perdonarte a ti mismo. Algunos de los beneficios podrían ser cosas derivadas de los beneficios que recibes de perdonarte a ti mismo. Algunos podrían ser beneficios que vienen a otras personas conforme tú te vuelves más vivo y creativo. Paso 3B. Reconozco que perdonarme por esto beneficiará a los demás debido a que perdonarse a sí mismo puede beneficiar a los otros al ayudar a ser mejor padre, un amigo más atento, escuchar mejor y una persona más tolerante y así sucesivamente. Tú puedes ser menos egocéntrico y más interesado en los demás. Tú puedes llegar a ser menos necesitado y tener más que dar. Escoge un ejemplo de un beneficio para los demás que es probable que importe realmente a los que te rodean. Ejemplo, voy a ser más agradable a tu lado, menos gruñón, amargado y deprimido. Me volveré en más amable y cariñoso. Tendré más para dar. Y ahí finaliza. Querido Víctor, Sí, Lu, ahí está. sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchó lo que leí? Sí, sí, Ok, ya finalicé el punto 3B, el paso. gracias, gracias. El beneficio que recibimos nosotros, decía, es una limpieza de conciencia y nos dejamos de estar martirizando. Ya, tenemos paz, serenidad, no estamos deprimidos, no estamos ansiosos, no estamos odiando a nadie. Y eso es porque todos los días resolvemos perdonar el agravio. A la persona que no me quiere, pues tiene razón, que no me quiera. A la persona que no me comprende, tiene razón en no comprenderme. A la persona que habla mal de mí, la comprendo, la entiendo, pero no la odio. No puedo odiarla. ¿Por qué? Porque suficiente mal ya tiene al estar odiando. Ya tiene su propio infierno y tiene su propia paga. Y yo no tengo por qué ofenderla más si ella misma se ofende. Porque si pudiera perdonarme, porque no soy como ella quiere que yo sea, ella sería liberada. Y tendría serenidad y tendría paz. Pero mientras ande en su locura de aquí para allá y de allá para acá, pues va a andar como un perro espinado, sin poderse sacar la espina. El león correteó a un ratón y en lo que lo correteaba se encajó una espina. Y el león no podía caminar, se quedó echado. Y cuando intentaba caminar le dolía su pata. Trataba de quitarse la espina, pero no podía. Entonces el ratoncito se regresó y le dijo, oye, león, te quito la espina. No me molestes, ratón. Por tu culpa tengo esta espina y ya no puedo caminar.
Ya no voy a poder cazar. ¿De qué voy a vivir? Me voy a morir de hambre. ¿Por qué no me puedo sacar esta espina? León, gruñón, ¿quieres que te saque la espina? Y después el león reflexionó y dijo, está bien, pero prométeme que no me vas a comer. Te lo prometo, ratón, no te voy a comer. Entonces, pero ¿me vas a sacar la espina? Te voy a sacar la espina, pero después de que te saque la espina me subo arriba de ti y me das un paseo por el bosque. Y vas a permitir que otros animalitos también se suban. Nomás un ratito, león. Está bien, pero sácame la espina. Entonces el ratoncito llegó y ¡pac! Le sacó la espina al león. Y aunque gimió del dolor al ser sacada la espina, el león se puso en pie y empezó a caminar un poco mal y después ya se sintió bien. Oh, me siento muy bien, ratón. Muchas gracias, ratón. Qué agradecido estoy contigo. Cumpliré mi palabra de león. Súbete. Y se subió el ratón en el león. Y el león empezó a pasear al ratón entre la selva. Y unos monitos jugaban y les decía el ratón, vengan acá, súbense arriba del león, vamos a pasear. Los changuitos decían, no, porque nos va a comer el león. León, diles que no nos vas a comer. No, no los voy a comer, súbanse. Y un changuito se animó a subirse arriba del león. Y así los paseó y los regresó al lugar. El león se sintió tan bien, que dejó de gruñir. Descansó mientras que el ratoncito se subía en su melena y se acostaba en su cabeza. El león no se movía para que el ratoncito no se despertara. Su actitud cambió. Cuando nosotros perdonamos, solicitamos perdón a Dios y aceptamos su perdón y perdonamos, cambiamos de actitud ante la vida. Entonces, nos parece que el mundo sigue su curso, sigue siendo injusto, pero en nuestro mundo personal hay amor, hay amor, hay amor fraterno entre nosotros, respeto entre nosotros, apoyo entre nosotros. Anoche, comentando con mi hermano y mis vecinos aquí sobre el proyecto que tengo de terminar la cochera y cuánto cuesta la arena y la grava. Y me dice mi vecino, yo te presto el dinero, ahorita mismo. ¿Lo quieres? Sale, le dije, está bien. Y me prestó dinero. Eso, eso es lo que hacemos acá, ¿no? No estamos solos. Hacemos de nuestros vecinos nuestras familias. El amor de Dios se manifiesta en nuestros corazones y en cada hecho de nuestras vidas. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo porque ya nos pasamos en el tiempo. Y agradezco enormemente la lectura de Lu, ¿verdad? Y la presencia de todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir con nuestro servicio, pero ahora en la parte donde ustedes comparten con nosotros. Y para esto, pues necesito cerrar
La grabación